una proteína fundamentalmente de adhesión plaquetaria. No nos olvidemos que también el factor de von Willebrand tiene la capacidad de unirse a la glucoproteína 2B3A o la alfa 2B beta 3. Recordemos que tienen una secuencia de reconocimiento que es este triplete arginina, glicina, aspartato, que comparte con fibrinógeno, fibronectina y factor de von Willebrand. Por lo tanto, esto les permite el anclaje y favorecer la agregación plaquetaria, sobre todo, como le llaman, en sitios de turbulencia, en sitios de alta presión, en sitios de cizallamiento. Entonces, factor de von Willebrand tiene una múltiple función, particularmente en temas de hemostasia. Entonces, como les había comentado, este término que se le llama high shear stress, en el cual es muy difícil hacer la traducción, bueno, lo que hace referencia es que von Willebrand juega un papel muy importante en sitios de turbulencia, de fricción propiamente que llega a existir. Y bueno, uno puede influir su fisiología y, por ejemplo, pacientes que tengan un endotelio enfermo, un endotelio dañado, pues esto puede precipitar que de alguna manera el factor de von Willebrand pueda ser un factor precipitante para una trombosis, por otro lado, para una trombosis arterial. Y lo que va a hacer la molécula de von Willebrand, bueno, pues apoyar en el anclaje de las plaquetas a la superficie del subendotelio. Y bueno, esto es para ejemplificar. Bueno, pues aquí veríamos toda la molécula del factor de von Willebrand y cómo está anclado aquí el factor 8, porque es la forma biológica en el cual la tenemos. Y nada más a manera de recordatorio, cuando catalogamos, de acuerdo a las guías actualmente publicadas por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, considerar que un paciente tiene enfermedad de von Willebrand. Bueno, se considera enfermedad de von Willebrand pacientes que tienen menos de 30% o 30 unidades internacionales de decilitro de cofactor de eritrocetina. Aquellos pacientes que tienen más del 30%, es decir, que puede tener 35, 40, hasta 50%, no se consideran pacientes con von Willebrand. Uno los debe catalogar como personas con bajos niveles de factor de von Willebrand. Esto ha generado un poquito que se nos fuguen algunos pacientes que pueden tener un tipo 1, que pueden tener a lo mejor una concentración cercana al 40% y no tener propiamente un fenotipo hemorrágico como el tipo 1 que tiene bajos niveles de factor de von Willebrand, menos del 30%. Y uno pensaría que, bueno, pues no hay ningún problema con respecto a eso, pero de acuerdo a las guías, y nuevamente quiero ser enfático para después un poquito debatir esta idea de que se considera von Willebrand pacientes que tengan menos de 30% de actividad del cofactor de la eritrocetina. Si tienen más, no se considera, de acuerdo, claro, a los criterios preliminares, simplemente decir individuo con bajo nivel de factor de von Willebrand. Y así es como uno puede empezar a diagnosticarlo. Entonces, este problema es un desorden hemorrágico hereditario, bueno, nuevamente puntualizando, es un trastorno cuantitativo porque bueno, genéticamente ya está identificado que hay trastornos donde existe una deficiencia leve a moderada, como es el tipo 1, o algunos una deficiencia grave o severa, como el caso del tipo 3, o defectos, por otro lado, tipo cualitativo, y el cual vamos a tener, por supuesto, un componente hemorrágico particularmente afectando hemostasia primaria, y aquellos pacientes que tengan una deficiencia de factor 8, como el caso del tipo 2N, que es el Normandy, o el paciente con tipo 3, pues puede tener presencia como hematomas y hemartrosis, precisamente relacionado con este defecto. Y creo que algo muy importante de señalar y puntualizar es que es un defecto muy heterogéneo. Genéticamente, clínicamente y por supuesto en el diagnóstico vamos a ver cómo a pesar de guías y guías y guías tenemos un reto en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad de von Willebrand y bueno, es más frecuentemente diagnosticado en mujeres. Vamos a ver las estadísticas que es 1.6 veces más frecuente en mujeres que en hombres. No porque exista, no es porque sea más frecuente en mujeres, sino porque primordialmente es más diagnosticado en las mujeres porque tienen un sitio de pérdidas, como es el caso de la menorragia. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas mundiales, es el defecto hemorrágico más frecuentemente informado aparentemente en el mundo. El primer reporte epidemiológico rodillero decía que el 1% de la población italiana, en el norte de Italia, en Vicenza, él decía que eran portadores o tenían defectos en el factor de von Willebrand. Bueno, esto fue hace años. Seguramente a lo mejor él incluyó en este estudio pacientes que tenían
que actualmente podríamos decir individuos con bajos niveles de von Willebrand y también incluyó pacientes con enfermedad de von Willebrand. Pero bueno, desde entonces este dato estadístico del 1% de la población en general se ha transminado en todo el mundo. Ustedes van a ver en todos los diferentes artículos, dicen 1% de la población en general es portadora de enfermedad de von Willebrand. Bueno, ¿qué tan real es esto? Bueno, las estadísticas son muy variables. Unos dicen no, que en realidad quien es diagnosticado con von Willebrand es el 0.01 de la población, o incluso de las estadísticas dicen que 1 por cada 1000 individuos son portadores de enfermedad de von Willebrand. Lo que sí queda claro es que para particularmente población europea y población de origen caucásico sí representa un problema importante. De hecho, esto ha dado artículos de múltiples revisiones que han hecho los italianos que le llaman los bleeders, los sangradores, es decir, los italianos en general son muy sangrantes, muy sangrones en el sentido precisamente por esta frecuencia. Y ellos han dado a la tarea de decir, bueno, si tienen tal población de individuos que están continuamente sangrados, para saber quiénes son los que están afectados. Entonces, bueno, ahí vemos algunos de los datos epidemiológicos y por qué es heterogéneo y por qué es importante detectarlo. Bueno, si bien es cierto, la forma más frecuente es el tipo 1, que son defectos cuantitativos, tipo 1, el tipo 3 es el menos frecuente, el 70% es el tipo 1, el tipo 3 el 10% y el 20-30% pues podemos tener del 2A, 2B, 2M y el 2N como posibilidad diagnóstica. Y ahí vemos las frecuencias que podemos llegar a observar, por mucho el tipo más frecuente y que seguramente nos enfrentamos y que son el verdadero reto en el diagnóstico, son sobre todo el tipo 1 y particularmente el tipo 2A y el tipo 2M son los que pueden representar un reto en cuanto al diagnóstico. Y bueno, pues el 2A es por ausencia de los multímeros, el 2B porque existe una alta afinidad con la glicoproteína 1B y produce trombocitopenia, el 2M donde hay multímeros presentes y el 2N es el famoso Normandy en el cual es prácticamente indistinguible con una hemofilia A moderada. Y bueno, si los vemos en los diferentes ejemplos, pacientes que tienen una enfermedad de von Willebrand tipo 1, pues van a tener baja concentración en cuanto a la cantidad y por otro ejemplo en el caso de 2N, bueno pues está la molécula íntegra pero tiene baja unión afinidad al factor 8 y por lo tanto se comportan como una hemofilia A tipo moderada. Y así sucesivamente, ¿no? Los diferentes tipos se van a ir catalogando con base a la función que van perdiendo, que no tiene actividad con la glicoproteína 1B9, bueno, puede ser un tipo 1 si es una deficiencia de la molécula, o puede ser un tipo 2 donde no hay ausencia de los multímeros de alto peso molecular. Hablo de esta clasificación, está con base a la clasificación que hizo la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ya hace más de 10 años, en el cual ya debe de actualizarse, no se ha actualizado, todavía seguimos dependiendo, esta clasificación sigue dependiendo de los estudios biológicos que se llegan a hacer a los pacientes para poderlo determinar. Y con base a esto, uno puede decir un tipo 1 es un paciente que tiene tanto deficiencia del cofactor de la eritrocetina como del antígeno del factor de von Willebrand. Entonces uno diría, bueno, pues hay una correlación entre el antígeno y la función. Y uno va a emplear que el paciente puede tener un defecto tipo 2 cuando no existe una correlación entre el antígeno del factor de von Willebrand y el cofactor de la eritrocetina, cuando le indica la razón entre uno y otro interfiere con este índice. Entonces, bueno, hay diferentes mutaciones. En el caso del tipo 2, que existe estos múltiples defectos. Y algo muy importante que quiero tal vez señalar ya parte en el diagnóstico es la parte genética. La parte genética uno dice, bueno, pues es lo más complejo. Resulta que en von Willebrand está siendo lo más sencillo. Está haciendo más sencillas las cosas. Porque uno dice, bueno, es que hacer estudios genéticos en von Willebrand es muy caro, no tengo la biotecnología para poderlo hacer. Pero resulta, si uno va sumando todas las pruebas que tiene que hacer un paciente con von Willebrand, es mucho más caro las pruebas biológicas que hacemos que hacer el diagnóstico genético de estos trastornos. Y bueno, biológicamente, bueno, pues prácticamente estos pacientes se caracterizan por problemas de sangrados nasales, gingivorragias, menorragias de manera importante
Y esto hay una correlación de acuerdo al tipo. Evidentemente, de acuerdo al tipo, y hay pacientes que incluso teniendo tipo 1 tienen un fenotipo hemorrágico, pero bueno, evidentemente el tipo 3 hay una correlación entre el tipo 3 y el tipo de comportamiento hemorrágico. Bueno, algo muy importante que tal vez yo les quiero mencionar, el bleeding score, que está ya avalado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. ¿Por qué hacer ese bleeding score o el score de hemorragia, como le quieran llamar, o el BAT score, que también se le llama, que lo hicieron en Italia y que ya lo validó la Sociedad Internacional? Yo tengo dudas en el diagnóstico, nos piden que hagamos este score, uno lo puede entrar y lo puede descargar en la página de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para sacar un score y con base a eso definir si mi paciente puede ser un portador de una enfermedad de von Willebrand. Lo que nos están pidiendo, incluso todos los artículos, incluso en esta conferencia de consenso, incluso artículos recientes, piden que en pacientes que tengamos dificultad en el diagnóstico le hagamos este famoso bleeding score y con base a esto podemos tener una mayor certeza en cuanto al diagnóstico. Entonces, aquí nada más a manera de mostrárselo, el puntaje es una manera de tener un puntaje específico y también en el caso de las mujeres el problema de las menorragias, que es un punto importante a considerar en el caso de ellas, tener un registro de cómo es el comportamiento hemorrágico que tienen para definir si propiamente tienen menorragia y que seguramente como pasan, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos, mujeres que tienen menorragia, aproximadamente el 30% tienen enfermedad de von Willebrand. ¿Qué sucede en México? En México no lo sabemos. En México la mayoría terminan con el ginecólogo haciéndoles histerectomías o el ginecólogo termina dándole estrógenos y recuerden que los estrógenos a los tipo 1 incrementan ligeramente las concentraciones de von Willebrand. Entonces, indirectamente el ginecólogo está corrigiendo los eventos hemorrágicos, seguramente porque incrementan las concentraciones de von Willebrand. Entonces, ¿qué pasa en relación a la enfermedad de von Willebrand en el caso de la mujer?